Este es el libro de Arduino, curso práctico de formación de Óscar Torrente Artero de Alfa Omega, y fue editado por primera vez en el año de 2013. Vamos a leer el capítulo que dice, es el capítulo 8 y es comunicación en red. Y comienza así: en este capítulo veremos diferentes formas de comunicar nuestra placa Arduino con otras placas o computadores conectados a redes de diferentes tipos, concretamente a redes Ethernet cableadas, redes Wi-Fi y redes Bluetooth. El objetivo es controlar y transferir información entre estos dispositivos de forma remota. Así podríamos, por ejemplo, acceder a datos de sensores o controlar una instalación de actuadores sin tener que desplazarnos físicamente. Para ello supondremos, mientras no se diga lo contrario, que utilizaremos o bien la placa Arduino Ethernet o bien la placa Arduino Uno con el Shield Arduino Ethernet acoplado. Conceptos básicos sobre redes. Dirección IP. Un dato que siempre ha de tener asignado una placa Shield Arduino Ethernet para que ésta tenga conectividad a la red es una dirección IP. De hecho, cualquier dispositivo como un computador ha de tener configurada correctamente una dirección IP propia para poder formar parte de una red TCP/IP o diagonal IP. La dirección IP es una etiqueta numérica formado por 4 cifras de valores entre 0 y 255, separados por un punto, que identifica a la tarjeta de red de un dispositivo: computador, placa Arduino, Ethernet, etc. Dentro de la red de tipo TCP/IP, cada tarjeta tiene una dirección IP exclusiva, por lo que utilizando estas direcciones los dispositivos pueden reconocerse y comunicarse entre sí. Un ejemplo de IP podría ser 192.168.0.1. En un computador, la dirección IP se puede establecer manualmente por el usuario, lo que se llama usar una IP fija o IP estática, mediante diferentes unidades específicas distintas según el sistema operativo utilizado. O bien puede existir en la red un dispositivo especializado en conceder automáticamente direcciones IP al resto de dispositivos cuando estos lo soliciten, lo que se llama usar una IP dinámica. Esta solicitud puede realizarse por decisión del usuario o bien más frecuentemente de forma automática durante el arranque del computador mediante un protocolo de intercambio de mensajes llamado DHCP, todas mayúsculas. Cuando se utiliza este protocolo de solicitud-concesión de IPS, al dispositivo que concede la IP se le suele llamar servidor DHCP. Y al dispositivo que la solicita se le llama cliente DHCP.
Ambos tipos de IP fija o dinámica, independientemente de cómo se hayan establecido funcionalmente, son idénticas. La placa Arduino, Ethernet y similares pueden adquirir su IP también de estas dos maneras. Bien de forma fija, estableciendo su valor concreto dentro del propio código de nuestro sketch, bien de forma dinámica, obteniéndola de algún servidor DHCP existente en la red. En todo caso, hemos de usar la librería oficial Ethernet. Se sale de los objetivos de este libro el detallar cómo se configura de forma fija la IP en computadores ejecutando diferentes sistemas operativos. Remito a la ayuda oficial de cada sistema. Igualmente, tampoco detallaremos cómo se puede instalar y administrar un servidor DHCP. Solo como referencia, comentaremos la existencia de algunas aplicaciones que permitan convertir a un computador en un servidor DHCP. En Linux podemos usar el software ISC DHCPD o el DNS MASC o MASQ. En Windows podemos usar el que viene incorporado de fábrica en sus versiones server o bien el DHCP server o el OpenDHCP server o también el Dual DHCP DNS server, entre otros. Remito a su respectiva documentación oficial para conocer cómo ponerlos en marcha. Máscara de red. La máscara de red sirve para identificar a qué red pertenece un dispositivo que tenga una dirección IP concreta. Un dispositivo, por ejemplo, nuestra placa Arduino, solamente puede pertenecer en un momento determinado a una única red. Saber a qué red pertenece un dispositivo es muy importante porque solamente dispositivos de la misma red son capaces de comunicarse entre sí. Una máscara de red es un conjunto de 4 cifras de valores entre 0 y 255 separados por un punto. Existen muchos tipos de máscara de red, pero nosotros nos centraremos en las 3 más básicas. La máscara de clase A, cuyo valor es 255.0.0.0. La clase B, cuyo valor es 255.255.0.0. Y la clase C, cuyo valor es 255.255.255.0. Para saber a qué red concreta pertenece un dispositivo con una determinada IP y máscara, debemos conocer su identificador de la red, el cual es también un conjunto de 4 cifras entre 0 y 255 separadas por un punto. Este identificador se forma eligiendo la parte de la IP del dispositivo que coincide con la parte de su máscara de valor 255 y luego añadiendo 0 a la parte que coincide con la parte de su máscara de valor 0. Por ejemplo, si tenemos una placa Arduino o un computador, es lo mismo, que tiene la IP 192.168.23.1 y una máscara de 255.255.0.0, la red a la que pertenece será 192
.168.0.0 y se podrá comunicar con todos los dispositivos que pertenezcan a esa misma red, como por ejemplo suponiendo siempre la misma máscara. El que tenga una IP como 192.168.142.62 o 192.168.216.39, etc. En cambio, ese dispositivo no se podrá comunicar con otro que, por ejemplo, tenga la IP 192.76.23.123 y la misma máscara, porque este pertenecería a la red 192.76.0.0, que es diferente. En un computador, la máscara de red se puede establecer manualmente por el usuario mediante las mismas aplicaciones que permitían establecer el valor de una IP fija, las cuales ya hemos comentado que según el sistema operativo utilizado son diferentes, o bien puede ser asignada mediante el servidor DHCP existente en la LAN. En una placa Shield o en una placa diagonal Shield Arduino Ethernet, la máscara se puede establecer escribiéndola a mano, entre comillas, dentro del código de nuestro sketch mediante la librería Ethernet, o bien ser asignada a través de algún servidor DHCP existente en la red. Direcciones IP privadas. A la hora de asignar una IP a nuestra placa, nos puede venir la duda de si cualquier combinación de 4 números es válida. La respuesta es no. Para empezar, cada uno de los 4 números solamente puede tener un valor entre 0 y 255. Pero ni siquiera son válidas todas las combinaciones posibles de esos valores. Solamente podemos utilizar una IP que sea de tipo privada, entre comillas. Expliquemos esto. Cada dispositivo conectado directamente a Internet tiene una IP pública, diferente, que le permite comunicarse con el resto de dispositivos del mundo. El IANA, todas mayúsculas, o IANA, es el organismo internacional que asigna de forma controlada estas IPs públicas a las entidades que necesiten disponer de acceso directo a Internet, como los operadores telefónicos, entre otros, pero la IANA, de hecho tiene su página que es www.iana.org, solo trabaja con organizaciones reconocidas internacionalmente, nunca concede IPs públicas a usuarios finales. Así que nosotros como usuarios no podremos nunca administrar IPs públicas. De hecho, el acceso doméstico a Internet es posible gracias a que el operador que tenemos contratado nos ofrece una de las IPs públicas que él ha obtenido de parte de la IANA o IANA. No obstante, suele ser bastante habitual que en una empresa u organización o incluso un domicilio particular tengamos varios equipos y todos queramos conectarlos entre sí y a Internet. Además de que sería un gran desperdicio asignar a cada uno de estos equipos una IP pública, más teniendo en cuenta que estas no son infinitas y que actualmente se están agotando, acabamos de decir que esto es imposible porque el IANA no nos los permite. La solución
es utilizar IPs o IPs privadas, es decir, IPs que solo puedan funcionar en el interior de una red local, sin poder salir afuera, o aunque parezca pleonasmo, sin salir, es decir, sin poder acceder directamente a Internet. En realidad, el acceso al Internet sí que es posible, aunque todos los equipos de nuestra LAN usen una IP privada, gracias a la existencia de un equipo intermediario, lo que comúnmente llamamos router, que es el único que tiene asignada una IP pública y que es utilizado por el resto de los equipos de la LAN como pasarela al exterior. Con entre comillas, truco, conseguimos que múltiples máquinas tengan acceso a Internet usando una sola IP pública, camuflando todo el interior de la LAN o de la LAN. Lo bueno de este sistema es que además de ahorrar IPs pública o IPs públicas, las IPs privadas se pueden reutilizar todas las veces que se deseen en diferentes LANs, porque estas últimas no se ven entre sí. Entre sí se quedan confinadas en el interior de la LAN. Esto hace que podamos asignar a los equipos de nuestra organización unas IPs privadas y que otra persona de cualquier otra parte del mundo asigne las mismas en su propia organización sin ningún problema. No habrá ningún conflicto, porque entre ambas organizaciones tan solo se ven sus IPs públicas respectivas concedidas por sus respectivos operadores y por lo tanto no hay ningún tipo de solapamiento. Así pues, resumiendo, las únicas IPs que podemos asignar a nuestra placa Arduino para comunicarla con las máquinas de nuestra red local son IPs privadas. Existe oficialmente varias redes reservadas para uso exclusivamente privado. La red concreta que elegimos da igual, pero en cualquier caso todos los dispositivos de nuestra LAN han de pertenecer a la misma red para que se puedan ver entre sí. Las redes privadas posibles a elegir son la red 10.0.0.0 de clase A, que es 255.0.0.0, es decir, en nuestros dispositivos podemos usar IPs que vayan desde la 10.0.0.1 hasta la 10.255.255.254. La 10.255.255.255 es una IP especial y en nuestros proyectos no la utilizaremos. Todos estos equipos pertenecen a la misma red, la 10, y se pueden comprobar fácilmente contando las IPs posibles, que en ella puede existir miles de equipos. Las redes 172.16.0.0, 172.17.0.0, 172.18.0.0 hasta la 172.31.0.0 de clase B, 255.255.0.0. En cada una de estas redes podemos usar IPs que vayan desde x.x.0.1 hasta x.x.1
255.254, es decir, desde 172.16.0.1 hasta 172.16.255.254, o desde 172.17.0.1 hasta 172.17.257.254, etc. Se puede ver fácilmente que podemos utilizar hasta 16 redes privadas diferentes de clase B, a diferencia de la única red privada de clase A posible. Pero en cada una de estas redes de clase B pueden existir menos cantidad de equipos. Las redes 192.168.0.0, 192.168.1.0, 192.168.2.0 hasta la 192.168.255.0 de clase C, 255.255.255.0. En cada una de estas redes podemos usar IPs que vayan desde x.x.x.1 hasta x.x.x.254, es decir, desde 192.168.01 hasta 192.168.0.254, o desde 192.168.1.1 hasta 192.168.1.254, etc. Se puede comprobar que podemos utilizar hasta 256 redes privadas diferentes de clase C, pero en cada una de ellas tan solo pueden existir hasta 254 equipos. Dirección MAC. Otro dato imprescindible para que la placa Arduino Ethernet se pueda conectar a la red, además de una dirección IP y su máscara de red, es que tengan una dirección MAC o MAC. De hecho, cualquier computadora debe tener siempre especificada una dirección MAC o MAC propia para poder formar parte de una red TCP/IP. La dirección MAC es una etiqueta de 48 bits, 12 caracteres hexadecimales que identifica la tarjeta de red de manera única e inequívoca en el mundo. Este dato no depende del protocolo de conexión utilizado ni de la red. Es un valor fijado por el fabricante de la tarjeta que normalmente no se puede cambiar porque viene grabado en el hardware de esta. Afortunadamente, en la mayoría de los dispositivos, como es el caso de los computadores,